tricentenario. Un legado que quedará para siempre. Bienvenidos al futuro. Volvió Rosario. Ahora continuamos con más de lo que te gusta escuchar. FM Horizonte 91.7 MHz. Fin de espacio publicitario. Vuelve Historia de una Pasión 2025 por FM Horizonte 91.7, segunda temporada. Desde este miércoles 5 de febrero y todos los miércoles de 21 a 22, con invitados especiales que cuentan la historia del glorioso Newell's Old Boys. Miércoles de 21 a 22 regresa Historia de una Pasión, del tuyo, del mío, del más grande del interior. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, salga como flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan de la vera, verala, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re psicolog, y en esta danza que no tiene. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes, y sean bienvenidos a una nueva edición de Historia de una Pasión. Y no me encuentro solo, me encuentro acá con el mejor de todos, Carlos Burgo. Con el mejor de todos que. Hola Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, el día de hoy. Historia de una Pasión, miércoles Horizonte 91.7, ya una costumbre. Exactamente. Programa número 77. 7. Ahora sí, porque el otro día dijimos confundido el 7-7. Claro, nos habíamos confundido con qué ahora programa está era, revisado, ahora estuvimos viendo uno por uno y fuimos al bar. Sí. Tomamos algo y ahí revisamos los programas y hoy confirmado el número 77 en este segundo año ya de Historia de una Pasión en Horizonte 91.5. No fuimos al bar, fuiste vos sos No, fuimos, bueno, pero digo. Iba a decir el enfermo, pero estaba tan mal dicha esa palabra últimamente. No, sí, por eso. No, Hola Mauricio, ¿cómo te va? Pasa, el hombre que habla detrás de... Estoy acá medio de perfil hoy. Se hace alcanza a ver, está llegando Martín. Sí, estamos tratando porque hay mucha gente que nos pide el enlace directamente de los que tenemos agendado por Facebook, porque les resulta más fácil porque pinchan el enlace y... Exacto. Ya no pueden y ver de ahí en vivo. es más fácil. De todos modos, Milton, vamos a recordar todas las formas que pueden ver y seguir hoy y durante la semana el programa de Historia de una Pasión. Así es. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Historia de una Pasión OK, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Historia de una Pasión OK. Todavía estamos prometiendo aparecer con el uniforme de Historia de una Pasión que está en proceso y tenemos que agradecer a alguien que siempre nos apoya. Sí. Mauri. Álvaro, claro. Esa camiseta lebrosa, Álvaro Mogia siempre nos ha estampado las camisetas y se ha portado muy bien. Está en el proceso las camisetas que vamos a estar estrenando en poquitos días. Sí. Hubo un poquito de demora, me decía, porque justo el Día de la Madre y con mucho trabajo, así que... Y nosotros también se lo llevamos a último momento. Álvaro, nosotros como siempre hemos demorado la entrega, pero bueno. A lo mejor para el próximo programa estamos estrenando y si no va a ser en el otro y si no en la fiesta de fin de año de Historia de una Pasión que va a ser a toda orquesta. Así con es. los Palmeras en vivo y todo vamos a contratar. Con mucha música y mucha emoción. Ahí llegó el Palmera número 1. Martín.
Vamos a recordar que, ¿Qué hace, Martín? que la ¿Cómo gente andás? lo puede encontrar a Álvaro, que tiene su local ahí en Galería César, en calle Rioja 1140, 1150, local 4. Sí, De lunes a viernes de 10:30 a 18 y los sábados de 11 a 14. Apenas entras por Rioja, el primer pasillito a la El- izquierda. Sí, está al lado del Claro. el local de tatuaje, está medio escondido. Sí, pero una vez que giraste a la derecha lo encontrás lo ves. enseguido. Muy bueno. muy Antes bueno. estaba el Barry Member, ahí es conocido por... Ahí enfrente sería. Claro, el adelante de lo que está el local ahora era todo el Barry Member, donde se iba Si no lo encuentran a Álvaro, lo van a encontrar a Álvaro Padre, así que... cualquiera, siempre trabajando, Sí, siempre sí. trabajando. Álvaro Padre sí. El otro... Álvaro es difícil encontrarlo. No, bueno, yo cuando fui el otro día estaba él, no, Claro, tampoco lo... Yo también. Sí. Viste, vos también, Sí. hablan mal. No, el problema es que después va uno y se lo pone a charlar como... Claro. como Ah, yo. bueno. Ahí- Sí, a mí me quedé un y a él le ratito gusta ahí hablar, como charlando. si no le gustara hablar también, así que... Yo me quedé un ratito charlando la otra vez y la verdad, una buena persona. No, excelente, excelente. Por eso se nos atrasa con las remeras. Por eso habla todo cada vez que va alguno. Estamos esperando contactarnos con El invitado de con hoy. el invitado de hoy, que va a ser vía Meet, o vamos a ver si es por WhatsApp. O llamada telefónica. O lo llamada que salga. telefónica, porque estábamos un poquito complicados con la comunicación con él. Pero hoy vamos a tener un personaje, porque no se puede decir jugador, no se puede decir... un personaje que creo que tiene 3 o 4 vidas dentro de una, ¿no? Porque siempre hablamos de todos los que hicieron la historia de Newell's y hablamos de quién lo hizo desde el campo de juego, quién lo hizo desde el banco de suplentes, desde una comisión directiva, desde cualquier lugar en la tribuna, pero él estuvo en muchos lados. Claro, En muchos sí. lados, con una rica herencia también, que también le vamos a estar consultando algo que nos cuente de quién era su papá, un histórico de los históricos de verdad de Newell's. Sí, que muchos lo han nombrado de los que han venido acá. Absolutamente, sí, han pasado. Por eso creo que es una charla con 3 o 4 personas diferentes concentrado en una sola. que es, bueno, los tuvimos ya anunciando desde hoy por las redes. Es Kurt Ludman y creo que ya nos estás escuchando. Kurt, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Se ve vos bien? antes que ¿Se ve nada el agradecimiento por prestarte a esta charla con nosotros. Acá Mauricio te vino persiguiendo largo tiempo, pero lo logró al final. Bueno, esperemos que el Meet dure hasta el final, porque tengo unos problemitas técnicos, pero no vamos a explicar demasiado para no llamar a la mala suerte. Bueno, Sí, estoy feliz. algo- Gracias por haberme invitado. Algo No, es que se acabó para. ahí está. ahí estamos mejorando. ¿Te escuchamos bien, mono? ¿Me escuchás bien? Clarísimo. Lo Ahora, escucho. ahora estamos perfectos nosotros también. Bueno, Kurt, ¿sabés más o menos de qué se trata el programa? Tratamos de reflejar con el invitado toda su trayectoria, su vínculo con Newell's y hablábamos antes de conectarnos que en vos tenemos varias personas en una misma para hablar desde distintos lugares de tu vínculo con Newell's y con el fútbol y con todo lo que llevas a cabo. Bueno, muchas gracias. En realidad yo creo que más que ser muchas personas en una misma, lo que tengo es mucho poder de observación y mucha memoria y creo que puedo dar cuenta del paso de la vida de mucha gente por Newell's. Absolutamente, Entonces, Lo que absolutamente. más me gusta es ser eso, ser como un interlocutor de un montón de historias y de gente que pasó por Newell's que muchas veces los grandes medios no reflejaron, pero que para nosotros fue gente muy valiosa. Fundamental. Y siempre empezamos la primera pregunta por lo que decimos al principio. Y el principio es cuándo y dónde naciste. Nací acá en Rosario, nací en la maternidad Martín, nací en 1976, el 11 de septiembre, y nací en un hogar leproso, con una vieja leprosa, con un viejo leproso, con abuelos leprosos. Mi abuelo paterno
el viejo Pitinga, un tipo que le gustaba beber y pelearse, boxeador. Ajá. Fue uno de los personajes de la hinchada de Newell, estoy hablando de los años 60, Ajá. podría decir. Y hay una anécdota que yo iba al café donde se juntaba mi viejo y que me contaban los amigos de mi viejo que vieron a mi abuelo noquear un caballo de la montada en la puerta de la cancha de Newell cuando le tiraron a la gente los caballos Los encima caballos. y mi abuelo se plantó y le dio un bollo a un caballo en la carretilla, la pera y lo desmayó. Cayó el caballo. Sí, sí. Entonces, siempre que yo iba al bar donde se juntaba mi viejo con sus amigos, se contaban esa misma historia repetidas veces. Hermosa, Cosa que con el hermosísima. tiempo me llena de orgullo. Muy valiente. ¿Qué bar era ese? ¿El Bar Mayo por casualidad? Era el Bar Mayo, o sea, en realidad fue mutando. Pasó de ser el Bar Mayo, que hasta el día de hoy está, no sé si sostiene el mismo nombre, pero es el mítico bar de frente a la vía, Paraná y 3 de febrero, y después pasó a ser el Bar Quicos, que quedaba Ajá. Perito Moreno y Mendoza. Ahí se juntaban a escolasear, a jugar a los naipes, a jugar a la Carolina, en ese momento, que es un juego de pool. Parecido donde al pool, claro. Claro, donde yo me ganaba unos mangos anotando. Ah, mira. Así que ahí me Anotando, crié. jugando no te la rebuscabas para el pool o para la No, Carolina. no, porque aparte me dejaban jugar a los chicos, pero sí me daban la pizarra y después había una chispa para mí y yo estaba 2 o 3 horas en el bar y me iba con una plata. Qué linda historia. Kurt, ¿y la escuela primaria? En el barrio, en la San Francisco Solano de Avellaneda y Mendoza, nos quedaba ahí a 10 cuadras. Íbamos ahí por una cuestión de cercanía, que calculo Claro. yo. Claro. Escuela de curas y nada, una escuela a la que quiero mucho, pero muy hija de puta también, ¿viste? Son esas escuelas de curas donde demasiado rígidas. Entonces, creo que también esa escuela me ayudó mucho, más allá de que yo tenía un montón de amonestaciones y todo, me ayudó mucho también a poder vivir y que no me afecte la disciplina dentro de Newell's. Seguramente tuvo algo que ver. ¿Era de varones únicamente o ya empezaba a ser? De varones, únicamente de Claro, varones y únicamente con de una varones rigurosidad en los horarios y todo, que después el fútbol, nada, se me hizo muy sencillo estar dentro de Newell's con lo riguroso que era con el tema de la disciplina, los horarios y un montón de otras conductas que con el tiempo para mí siempre jugaron a mi favor porque me vinieron bárbaros incluso a la hora de criar a mis hijos. Yo siento que una cosa iba hilvanando a la otra, ¿no? De la escuela me preparó para Newell y Newell me preparó para ser padre. Absolutamente. ¿Y el fútbol en esos primeros años, cómo empezó a ligarse con vos? En lo personal me refiero. Ya vamos a hablar también de cómo venía de herencia, pero ¿había fútbol en el colegio? Había fútbol, pero yo ya iba a Malvinas. Ya ibas a... Mi vida era Malvinas, era ir, caer una hora antes, jugar ahí al tomate o al golentra o a los quemados, entrenar y después quedarnos una hora más pateando. ¿Cómo era el tomate? Que me quedó la duda. El tomate era el que uno agarraba pelotazos, o sea, le apuntaba al cuerpo de alguien y cuando le dabas, aparte de haberse comido un pelotazo, se comía la paliza general de todo lo que estaban jugando. Claro. Entonces, un juego bastante, bueno, que te afinaba la puntería, ¿no? Absolutamente. Y te enseñaba a esquivar. Kurt, y en aquel Malvinas que empezaste a ir, ¿con quién te encontraste? A ver, y con muchos pibes, aparte fueron los años felices, ¿viste? Porque uno es un niño y empieza a hacerse sus mejores amigos ahí, el Lucas Castaño, José Colati, Damián Sánchez, todos chicos, Diego Crosa, Gabriel Alpigiani, todos chicos que después hicimos inferiores y algunos decidieron dejar de jugar o se fueron a otros clubes y algunos otros de tosudo la seguimos por ahí, pero tipos con un talento extraordinario y
aparte salíamos campeones de todo en esa época. Claro. Torneo que jugábamos salíamos campeones, era como, no sé, eran momentos muy felices, ¿viste? Fueron tiempos muy lindos. Absolutamente. Kurt, yo creo que ahora vamos a seguir con tu historia, que sos la principal tema de esta noche, pero creo que un párrafo tenemos que dedicarle en el programa a quién fue tu papá. Sí, de hecho yo no vine a hablar de mí, sino que vine a hablar no solamente de mi viejo y de un montón de gente, y ahora ahondo en el vínculo con mi viejo, sino también a aplaudir la decisión de que Lucas esté al frente del primer equipo. A mí me tranquilizó, porque siento que en estos tiempos de tormenta se necesita amor, básicamente afecto y gente que quiera el club por encima de la guita. Entonces a mí me parece que tipos como Lucas, como el Nico Aiello, que va a ser su PF, y un montón de otros compañeros que lo acompañan, seguramente el Dante Formica, bueno. César Jaime, que estuvo el programa pasado acá también. Bien, César Jaime, bueno. Estamos hablando de gente que primero el corazón y primero Newell, entonces, nada, decir eso. Bueno, ¿qué querés que te cuente de mi viejo? Todo. Contanos lo que quieras. Te puedo contar que en mi casa había 5 banderines de Newell, todos colgados por mi viejo, que mi viejo se había hecho amigo de Grifa. Ajá. Y primero él participó de lo que fue la construcción junto al viejo Vivas de Malvinas. Y después empezó a entrenar en divisiones inferiores y empezó a ser parte de las mejores divisiones inferiores del planeta, a mi gusto. No tengas duda. Y no exagero, porque ni el Milan, ni la Juve, ni el Ajax, clubes que a nivel mundial tenían como una resonancia, ni el Real Madrid, ni las pelotas, tenían el caudal teórico y técnico que habitaba en los futbolistas y en los técnicos y en los directores técnicos y en los preparadores físicos, como lo tenía Newell's. Y aparte se demostraba después en los porotos, ¿no? ¿Cómo Había llega tipos Chiche a las inferiores de Newell? Llega porque hace el curso de técnico, viene de dejar de jugar al fútbol en Mendoza y se radica acá, se casa con mi vieja y nada, y se vuelve loco por el fútbol. Mi viejo estaba loco por el fútbol. Mi viejo quería ser jugador de fútbol. En un momento tiene que decidir ponerse a laburar porque no le había dado para ser futbolista profesional, y tenía tanta pasión que empieza a dirigir con la misma pasión que lo jugaba. Entonces, bueno, se acerca a Newell's, empieza a tomar contacto con lo que es la escuelita, y de la escuelita se dan cuenta que era una tromba, ¿viste? Que tenía un nivel de intensidad y una gana de laburar no solamente en su propia formación, sino en la formación de los pibes, que bueno, que ahí lo pasa a ser parte de ya lo que sería la formación de divisiones inferiores, ¿no? ¿Chiche había nacido acá en Rosario? Mi viejo nació en Rosario, sí. Sí, mi viejo nació en Rosario. ¿Y Marta? Porque vamos a hablar de Marta también, porque hay Marta también. Una gran Nacieron... mujer para aguantarlo a Chiche. ¿Y bancarte a vos? Sí, una linda dupla. Mi viejo nació acá, en la casa a donde yo ahora estoy, se podría decir. Estoy en Conventillo, Ascuénaga. Una familia clase baja, muy humilde, pero muy bien llevada. Muy, muy bien llevada por los viejos y bueno, y por mis abuelos. Nada, yo vengo de un lugar del cual me siento muy orgulloso y del cual a mí en lo personal me dio mucha fuerza, como siento que nos pasa a todos con nuestras familias, ¿no? A mí me dio muchas herramientas para poder sobrevivir en momentos de mucha tensión, de mucha crisis, de mucho dolor. Se ve que vengo de una escuela que ha surfeado más de una ola y bueno, y en los momentos chivos se ve que en el ADN hay información como para meter mano y... Absolutamente. Recién nombraste al pasar que vino de Mendoza. ¿Cómo se va a Mendoza o por qué va a Mendoza?
jugando al fútbol, queriendo Jugando. jugar, se va para Palmira. Él juega en Palmira y en San Martín. Ajá. Y, y bueno, y labura allá también simultáneamente, se enamora. Y después se enamora de mi vieja y se viene para acá. Eh, y ahí al toque queda embarazada mi vieja de mí. Ajá. Y bueno, y ya estructura su vida acá. Acá hasta el final, porque no dejó de hacer lo que le gustaba y de estar en Newell's hasta lo último. Hasta el final, hasta el final. Y aparte de nombrar a mi viejo, que a mí me gusta hablar de mi viejo y podría estar hablando horas, quiero aprovechar también, porque son momentos muy, muy potentes de Newell, donde es importante hacer memoria y recordar a gente Seguro. como Mastro Antonio, como Roberto Pupo, como Picerni, eh, tantos tipos que pasaron por Newell y formaron, bueno, ni hablar del Loco Bielsa, ¿no? Que era parte de toda esa camada, de esa camada de técnicos que estaban empezando a balbucear una teoría y práctica dentro de la cancha para conducir equipos. Y que sin Y duda eso, llevaron todos ellos a lo que después es considerado por la gran mayoría, yo lo reitero casi todos los programas, a los mejores 10 años de la historia de Una Newell's. época dorada. claro, y el equipo del 88, Claro. que arranca en el 80, Claro, arranca en el 79. 80, se forma prácticamente en el 85, 86 y después el proceso hasta la llegada de Maradona. Hasta ahí. Claro, y ahí quiero hablar del tiempo. Por eso no hay que desesperarse muchas veces cuando uno trabaja en divisiones inferiores y quiere resultados ya. Totalmente, Vos totalmente. hiciste toda una escala de sucesos que indefectiblemente en el 86 empiezan a manifestarse con tanta fuerza, porque ya a nivel formación los jugadores esos se conocían tanto y se habían enriquecido tanto de toda esa experiencia que le dio las inferiores de Newell, que indefectiblemente iba a terminar en el campeonato del 88. Y de la Porque forma uno, que se jugó y el plantel que se formó en el 88, ¿no? Lo que reiteramos totalmente, siempre. y porque eso cae por su propio peso. Es como una madurez de Sin un duda, fruto. sin Vos duda. construís, salís quinto, construís, salís segundo, construís, llega un momento que saliste campeón. Ese es el laburo de hormiga que hacían todos estos ñatos, todos estos tipos. Absolutamente, sí, porque recordemos que Newell's, aparte de lo brillante del torneo de 38 fechas del 87-88, venía de dos torneos también de 38 fechas de salir segundo en las dos. Acorralando el campeonato, es una manera de acorralar el campeonato. Y para Totalmente. que esto suceda, también existieron, aparte del equipo del 88, un montón de deportistas y futbolistas que pasaron por Newell y no llegaron. Y que sirvieron para que esos pibes que sí llegaron y salieron campeones en el 88 se fueran formando en el mientras tanto. Fueron Totalmente. parte de esa formación. Yo llegué a primera, pero yo no pude haber llegado a primera si no entrenaba todos los días con Carlitos Campaña, con el Flaco Gómez, con Pablito Rodríguez, con pibes que no llegaron a la Claro, primera de Newell's. claro. El esfuerzo vale la Entonces pena. yo soy la continuidad del vínculo con ellos. Con Carlito Campaña tuve el grato viaje hace un par de meses a Chile. Así que, Bueno, viste, gran persona. y él tiene otros colores y todo, no, pero no importa, no entremos en eso. no, pero digo, y cuando jugaba, el tipo entraba a la cancha, él y tantos otros, y dejaban la vida. Y tiene un montón de remeras de Newell, él y un montón de pibes, porque cuando nosotros ganábamos el clásico, nos quedábamos con la remera. Claro. Y tenían un montón de remeras. Y cuando salíamos campeones también. Esos eran los dos momentos bisagra en el año que vos te podías quedar con la remera, Con la y remera. era un momento que esperábamos tremendamente. Absolutamente. Ser parte del plantel en el clásico, porque si lo ganaba automáticamente te quedaba con la remera, y ser parte de un equipo que al final de año coronaba con un campeonato. Absolutamente. Kurt, y hablabas de Malvinas, de tu primera etapa, y después empieza el Kurt Lundman en las inferiores. Sí. Después empieza el Kurt Lundman, que termina la escuela y a la 1:05 come algo y a las 2:15 se toma la Cotal, que pasa por calle Córdoba, calle Santa Fe, y que me dejaba en la puerta de Bellavista.
que era un bondi que dejó de pasar. Pero Ajá. que era Rosario Pérez. Claro, Sí. Rosario Pérez. Ahora sería el Rosario Pérez, antes era la Cotal. Y que uno cuando se subía empezaba a mirar para todos lados, pues estaba lleno de pibes de las inferiores que estaban yendo para allá. Había una mística tremenda, porque vos no solamente conocías a los pibes de tu edad, vos conocías a los más grandes y conocías a los más chicos, porque en realidad estábamos todos en el mismo bondi, estábamos todos en el mismo viaje, te los cruzaba en la pensión o te los cruzaba en el estadio. Y ahí para Éramos una ubicarnos esa etapa de Bellavista, ¿en qué año estamos? Es el año 88, 89. 88, Empezamos 89, a bien. cantar pelotas en el equipo de el Loco Bielsa en el 90. Ajá. Yo soy alcanzapelotas con 13 años, 14 años. Claro, 89 es cuando Newell's empieza en inferiores de AFA con las categorías más grandes, ahí no te tocó. Ahí no me tocó. Claro. A mí me toca cuando Newell arranca en sexta. Yo arranco 92. en sexta. Claro, y salimos campeones. Y salió campeón sexta, quinta y cuarta. Exacto. ¿Y con quién jugabas en aquella sexta? Bueno, atajaba el Flaco Gómez, jugaba Fabrizio Fuentes, Diego Crosa, esa era la dupla central. El Negro Olivera, un pibe que jugó en la primera de Newell y también jugó en primera de Boca. Ariel Ruggeri, el Cuervo Terés, que jugó en la primera de Newell y jugó en Quilmes. Número 5. Número 5, elegantísimo, un crack. Y nada, el Gordo Real, el Lucho Bergonzi, el Negrito Zamora, un enganche, no el Negro Zamora, sino el Negrito René era. René, un brujo adentro de la cancha, un brujo. Que no tenía nada que ver o sí con el negro. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Así es la duda que siempre algunos... Pero lo veía como un gran jugador, ¿no? Claro, lo que sí tenía que ver era que jugaba muy similar, era un mago. Ajá. Y hay una anécdota porque ahí me salté una parte que quiero recuperar. Dale. Sí, contá. Yo me acuerdo antes, teniendo 8 años, Sí. acompañar a mi viejo a las finales que con Central se jugaban en cancha de Juan 23, porque se jugaba en una cancha neutral. Y en esas finales se jugaba cuarta, quinta, sexta, quinta, cuarta, cuarta especial. Ahí estamos hablando de Rosarina. Claro, estamos hablando de Rosarina y la local. Entonces había 5 finales. 5 finales porque casi todos los torneos de Rosarina se definían entre Newell y Central. Newell, claro. Entonces era estar desde las 2 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche viendo finales entre Newell y Central. Entrar al vestuario y verlo al Loco Bielsa a los gritos, desencajado, diciendo de que no había que darle un centímetro porque este partido había que llevárnoslo como sea. Y era toda una cosa, viste, que yo era un pendejito y entraba a ese vestuario y veía las distintas categorías, el olor a aceite verde. Nada, eso era mística, eso era Newell. Absolutamente. Por algo se consiguió todo lo que se consiguió. De los 5 partidos, Newell salía campeón en 4. Ah, bien. Totalmente, sí. Sí, Muy sí. bien. Es que era una realidad. Central después empieza a copiar el modelo de formación de Newell, después, y empieza a tener resultado también en AFA. Se empieza a repartir y a apoderar de algún poroto. Te estoy hablando de la época en la que jugaba yo, ¿no? Pero Claro. de 6 divisiones, Newell se llevaba 3 o 4, Central 1 y el otro Vélez, River, Boca, Argentino Junior. Tenemos una cantidad de mensajes que nos están escuchando, que algunos vamos a ir nombrando para que vos también sepas que te están escuchando y se acuerdan bien, obviamente, de vos. Bueno, tenemos Sí, acá Las mensajes. puteadas, fíltrenlas. No, esa no. Después te la pasamos por privado. Bueno, Carlos, tenemos acá mensaje de Marina Solari. También tenemos a Espectro Espejo. Espectro Espejo que dice: gran personalidad el chaqueño, saludo. También saludo de Mariela. Dice: buenas noches, chicos, abrazos para todos. Y de Diego Ibáñez, de Walter Reina, que te manda saludos. Walter Reina lo recuerda mucho a tu viejo también. Mira, también saludo un mensaje de Diego Luque que dice: buenas noches, amigos. Saludos al gran
Lutman, ¿cuántos momentos buenos con él y junto a su papá Chicle? Chiche. Bueno, estamos hablando de uno de los mejores arqueros que pasaron por Newell. Absolutamente. Sí. También Y Ramón, no está escuchando desde La Rioja, así que imagínate. No, es un crack. el un crack. profe Ramón Boarelli dice saludos El a todos profe los Ramón integrantes del Boarelli. programa. Y a Kurt, Bueno. una persona inolvidable de las inferiores de Newell. Chiche, director técnico, y yo, preparador físico. Bueno, cuando nosotros paríamos, porque es el término que le voy a poner a las pretemporadas que se hacían en Bellavista, el que conducía esa pretemporada, a nosotros nos tocó en ya lo que era en la época de AFA, era Ramón Boarelli. Y hay una frase hermosa de Ramón, bajo el sol, ya transpirando y vomitando porque tiramos pasada a un nivel altísimo, que él gritaba, Ramón, tengo ganas de vomitar, vomite y siga. Mirá, también, Una de las cosas por las que salíamos campeones no solamente era porque había un nivel técnico, táctico, organizativo tremendo, sino porque Newell corría más que todos los equipos de AFA. Claro. Yo dentro de la cancha volaba. Y otra de las cosas que Ramón nos decía es sufra ahora porque va a disfrutar A adentro de la disfrutar cancha. después. Sí. ¿Hay otros, Milton, otros sí, mensajes? hay un mensaje de Soledad que dice: buenas noches, Lepra, abrazo a Kurt, tengo su libro Vientos que juegan con fuegos. Y, Ahí está, mirá vos, che. Sí, y Y otro antes mensaje más de, entraron a mirá, Marinés Solari también. Gente linda. sí, y otro mensaje más de Soledad dice que también tengo el recuerdo de que él, o sea vos, que la hizo pasar a mi hija al camarín de empleados de comercio cuando se presentó Pelota Papel. Un grande y humilde siempre. Ajá, bueno, mirá qué lindo. Gente, Sí, gente sí. que se acuerda bien de vos. De vos, Por yo algo me acuerdo. será, ¿no? Yo creo que yo lo disfruté mucho. Yo cuando llegué a primera, hay gente que me cruza y me dice, vos sabés que me hiciste pasar al vestuario, por eso lo até con esto de pasar al camarín, porque para mí, y ahí retomo la imagen que dije antes, estar en el vestuario donde los más grandes se estaban cambiando, se ataban los cordones, empezaban a gritar, a hacer la previa, era un lugar mágico, ¿viste? Debe ser como un camarín de un artista antes de salir Seguro. a escena. Y a mí lo que me parecía, como yo había flasheado mucho cuando era pibe, de ver el viejo vestuario y los viejos vestuarios que estaban debajo de la tribuna donde ahora está la hinchada, ahí era el viejo vestuario donde era la platea. Claro. La La que platea da el atrás del hipódromo, arco. la que tenía la visera. Claro, totalmente. Y no solamente ahí estaban los vestuarios, sino que estaba la pensión ahí. Claro. Bien. Que cuando yo llegué a primera y veía gente fuera del vestuario, con los pibitos, todo, y nos saludaban medio de lejos, yo los hacía pasar para que vean los botines de Damián Manso. Cuántos pares de botines tenía. Los utileros me querían matar, porque Claro, me imagino. le llenaba de gente la utilería, ¿viste? Se perseguían de que alguien iba a agarrar algo que no era de él. Pero la gente quedaba embobada, como quedaba embobado yo en esa previa de ver cómo masajeaban a los jugadores, Claro. cómo los jugadores empezaban a entrar en clima, el olor a aceite verde. Bueno, a mí me parece que esas cosas son mágicas y si uno tiene la posibilidad de hacer pasar a alguien, No, son después momentos me que olvidé no se le borra más a nadie de por vida. no se le borra como no se me borró a mí la cantidad de vestuarios en los que estuve, porque yo podía pasar porque mi viejo era compañero Era de chiche, los claro. técnicos de ahí. Tal Sí. cual. Kurt, ¿y esa llegada primera cómo se fue gestando y cómo se generó? Se fue gestando sin buscarla, te soy sincero. Ajá. Yo nunca jugué al fútbol para llegar a primera. Yo jugué al fútbol para jugar al fútbol en Newell's, pero yo con jugar en inferiores, en ese proceso que iba haciendo, yo ya estaba hecho. Claro. Te sentía como conforme. Yo me divertía mucho, nunca me puse serio porque estaba haciendo una carrera, nunca me di cuenta que estaba haciendo una carrera. A tal punto lo disfrutábamos con mis compañeros de la 76, de la categoría 76, los campeonatos, los entrenamientos, el bondi, ir todos en bondi hasta Buenos Aires. A tal punto lo disfrutábamos que cuando a mí me dan la noticia de que tengo que empezar a cambiarme en el vestuario de primera, yo me pongo triste, porque iba a dejar de cambiarme en el vestuario que era mío.
Se terminaba una etapa que se ve que la disfrutaste y la gozaste día a día. Totalmente. Y nunca me preparé para que eso suceda, no estaba totalmente inconsciente, eso iba a suceder. Yo creí que íbamos a llegar todos los pibes de la 76 a primera. Claro. Era una ilusión. Y bueno, era una ilusión en realidad basada en eso, en una ilusión, porque no llegan todas las categorías de un saque todos juntos. Al contrario, llegan los menos. Llegan los menos y la primera división se compone de pibes que vienen de distintas edades, que fueron confluyendo en un espacio y eso también lo hermoso, ¿no? Que te encontrás con tipos, yo jugué con el Chiqui Siviero, que era un tipo que ya tenía una experiencia bárbara, o con Ricardo Rocha, o con el Rulo Parí, o con el Negro Gamboa. El Pacha Al que yo le Cardoso. pasaba la pelota cuando él jugaba. Claro. El Pacha Cardoso. El Pacha Cardoso, que yo lo vi contra el Milan, cuando ellos van y ganan. Salen campeones del mundo, claro. Con Claro, el Vélez de Bianchi. Y después lo tenía Raúl ahí haciendo chiste y cambiándose al lado mío. Una anécdota voy a contar. Dale. Dale. Roberto Pupo, en Newell existió un pibe que ustedes se acordarán, que fue el Diego Garay, un número 10 Sí. extraordinario. Bueno, en inferior era más el doble de extraordinario de lo que era en primera, y eso que en primera el tipo la descosía. En inferior, bueno, volaba. Y cuando nosotros viajábamos a Buenos Aires, cuarta, quinta y sexta, íbamos todos en un mismo micro. Claro. Entonces nos encontrábamos a las 4 o 5 de la mañana, enfrente del parque, por la puerta de entrada donde ahora entra la hinchada, sería. Ajá. Ahí esperaba el micro y salíamos por ahí y bueno, había que estar ahí. Y siempre hacía lo mismo, Roberto. Se subía, miraba, estábamos todos sentados y decía, ¿está Diego Garay? Sí, acá estoy, profe. Y giraba y le decía al chofer, bueno, vamos. Si no, no arrancaba el colectivo. Y bueno, arrancaba y también nos estaba diciendo que falte cualquier otro burro, no había problema. Pero claro, Empezaba el Diego, si podíamos faltaba otro, arrancar. arrancamos. Y te podés imaginar cómo Claro. lo puteaban al Diego. Gran Pero bueno, jugador, gran esa jugador. época tenían esos técnicos, ¿viste? El Chivo Pavoni, Fito Ingaramo. Claro, tipo- nombres que marcaron sin lugar a duda y dejaron el La precedente huella. y dejan la huella actualmente. Roque Alfaro también dirigiendo ahí en inferiores. Roque, bueno, por eso. No vamos a quiero olvidar de nombrar- mil nombres. No, Taylor, seguro. Aparte, El Flaco salieron Taylor, el campeones. Pautazo, qué sé yo, ayúdenme. Muchos, ¿viste? Mucha gente. Y El decía, Tito te Bogotá. tocó compartir plantel con Ricardo Rocha. Sí, En la cancha lo vimos todos, un fuera de serie. un fuera de serie. Y como persona dicen que también, ¿no? Como persona era un fuera de serie. Ricardao llegó cuando López era presidente y cuando teníamos esos inconvenientes con la guita, con los pagos, con los Sí. cheques que rebotaban. Y él lo primero que hizo cuando llegó fue pedirnos una reunión a todos y ahí nos dejó en claro de que los primeros que íbamos a ir a cobrar al bingo iban a ser los más chicos y los que tenían el contrato de menos plata. Claro. Y que si los chicos más chicos salían y nos decían que no habían cobrado, los más grandes no íbamos a entrar a cobrar, dijo. Y yo, viste, abrí los ojos como el do de oro y dije, ¿qué es esto? Claro, con la autoridad que le daba a él, venir del Real Madrid y pelear todo lo que peleaba allá, Y ¿no? bueno, esto es un capitán, señores. Y esto es un capitán que no solamente tenía esa autoridad y esa ética fuera de la cancha, sino que adentro de la cancha era lo que supimos luego que fue adentro de la cancha. Un Cool. tipo maravilloso. ¿Y cómo lo vivió Chiche esa citación tuya? ¿Cuál? La de que cuando te citan a primera. ¿Qué dijo Chiche? Uy, lo debe haber citado, lo debe haber transitado con unos nervios tremendos. No, él estaba feliz. Pero por otro lado, siento de que para un padre ver ese nivel de exposición que es jugar en primera de una ciudad en la que vos sos nativo y sos hincha de ese club debe haber sido muy intenso para él, ¿viste? Sin duda. En base a nervios, a miedos. Más cuando yo me empecé a pelear con la comisión directiva, él se la bancó como un duque, ¿viste? Y eso que tomaron represalias contra él también.
Esa, Yo creo esa era que la parte que queríamos también comentar, porque si hubo algunos, varios, no muchos, que lo enfrentaron al presidente de ese momento, uno fuiste vos. sí, fuimos bastante gente. Yo medio como que quedé expuesto porque yo jugaba en la primera y bueno, y hubo como una resonancia distinta, pero hubo un montón de gente que, que le puso los puntos, que le dijo que lo que estaba haciendo no estaba bueno, que Newell era una familia y que vos no podías tener a un empleado del club 10 meses sin pagarle Claro. y llamarlo en diciembre cuando llegan las fiestas y uno quiere pasar Navidad y Año Nuevo con su familia y ofrecerle 2 meses y hacerle firmar todos los recibos de sueldo. Claro, Entonces eso es una hijaputez total. y eso para los que éramos hijos de empleados del club eh, era un dolor especial. Por eso no es que yo lo enfrenté porque yo lo enfrenté también porque tenía más información que muchos de mis compañeros, que en Claro, realidad no sabían quién era López. Yo sí sabía quién era López porque yo veía volver a mi lo viejo padecía tu a la hora de viejo. ir a cobrar y volver con las manos vacías diciendo, esta vez no me pagaron de nuevo. Claro, Entonces, bueno, eh, Newell es una familia, Newell fue una familia, y en una familia las cosas se resuelven de esa manera, se resuelve si hay alguien que cree que puede manejar la vida de la gente, o determinar a quién echa, a quién entra, a quién sale como si fueran muñequitos, está muy equivocado. Y totalmente. la historia se lo cobró y le puso los puntos en su momento a López, y yo creo que a cada uno que pase por Newell y quiera osar meterle la mano en el bolsillo a Newell, la misma historia, la misma gente y la misma gente que ama a la institución lo va a poner en su lugar. Totalmente, totalmente. Kurt, ¿qué te quedó del paso por el campo de juego de la primera? ¿Qué me quedó? Y haber compartido con futbolistas que eran cracks. Me llevo el sonido ambiente del clásico que jugué en cancha de Central, que lo dimos vuelta y nos pusimos 1-1 con un hombre menos, y colgarme el alambrado y la euforia y el sonido de la gente cantando. Hay imágenes, ¿viste? Sí, sí, Hay total. imágenes, Ese es el clásico que lo expulsan a Damián Manso y... lo expulsan mal a Damián, Sí, aparte. Sí. sí, absolutamente. Y que hace el gol Fabricio Fuentes. Y que hace el gol Fabricio cuando su Alguien que señora había esposa, empezado con vos en sexta, que lo sí, nombraste como integrante de los primeros equipos que jugaste en inferiores. y su hija nació ese día, su señora estaba Claro, por parir sí, y lo estaba sí. esperando, y Fabricio ni se bañó, terminó y lo subieron a un auto y lo llevaron de vuelo al hospital. Eh, Viste, cosas muy hermosas, también dolores, derrotas, qué sé yo, también yo perdí clásicos, Claro, más allá de que gané más de los que perdí, porque en realidad no tenía que ver ni conmigo, tenía que ver con una época, con un claro. cultivo, ¿viste? Con un cultivo y con un tiempo. Eh, También tuve derrotas durísimas y también estos dolores eh, son un lindo recuerdo, porque eso también quiere decir que uno Hacen a un ama, ¿viste? todo. Todo se forma de Claro, diversas te cosas, chupa un obviamente. huevo, si te chupa un huevo perder es porque, bueno, estás pasando por un lugar sin sentirlo, y para mí Newell era todo. Totalmente. ¿Y cómo llega el irte de News o el irte después del fútbol? No, el irme de Newell, más allá de que me dolió en su momento, también sentí una gran tranquilidad. Que eso yo lo vinculo a mucho tiempo de alta competencia. Claro, Yo, como te decía, empecé en la alta competencia a los 12, 13 años, porque Newell era de las escuelas más rigurosas del fútbol mundial, y la que más te exigía, y la que más te enseñaba. obvio. Por eso también tantos resultados, ¿no? Claro. Pero se ve que llega un momento que en el cuerpo eso hace mella, o en mí, qué sé yo, no sé si, no podría decir en todos, porque hasta el día de hoy muchas veces me cruzo con Jorgito Priotti, un gran compañero que tuve, eh, y él daría un brazo por volver a jugar. Claro. Él nunca se hartó de la alta competencia, ni nunca lo padeció a nivel presión.
Se ve que yo, por H o por B, por mi historia, por lo que fuere, llegó un momento que necesité salir de la pista a respirar, como dice Ajá. el indio. ¿Y a dónde te llevó ese salir en ese momento? Ese salir me llevó a poder compartir talleres de fútbol en un par de barrios populares, en un par de villas de Rosario, poder descubrir el fútbol desde otro lugar, ya no como un buscador de trofeos, sino como como un rescatador, como una herramienta para que pibes que la estaban pasando realmente mal tengan momentos de felicidad. ¿Y De eso en felicidad. ese momento te surgió de forma espontánea o era algo que vos ya venías pensando? No, lo venía pensando, pero tampoco surgió de mí. Lo venía pensando de ver gente, de haberme encontrado con gente que ya estaba laburando en algunos barrios eh, desde lo lúdico, ¿viste? O compartiendo talleres de apoyo escolar. Y se ve que de alguna manera eso para mí me pareció un desafío, me pareció algo novedoso o algo en mí se activó que hizo que salte de una canoa que era el fútbol de alta competencia, que era Newell, y salte A otra. a dar fútbol a pibitos que muchos en la villa y todo eran todo hincha de Newell. O gran parte, ¿viste? Qué sé Claro. yo, nosotros estábamos en La Cesta, donde La Cesta era un barrio ahí de Pasco y el Río, que había muchísima gente hincha de Newell. En mi Entonces, barrio. claro, cuando los pibes decían, pero qué, vos el año pasado jugaste en primera, y Claro. ahora estás acá, no entendían No lo nada, ¿viste? entendían, claro. No, no, no. Y ver también cómo se mezclaban y jugaban al fútbol con los pibes de Central, era como encontrar otra película en mi cabeza. Claro. Por eso también soy tan respetuoso a la hora de hablar de Central, ¿viste? Tiene que ver con cómo también fui, con lo que heredé de mi viejo también, que era muy respetuoso. Pero bueno, pero eso hay que Era Central y le quería ganar en todo. Obvio. Y le quería ganar en todo. Hay que saber. Pero había un nivel de respeto distinto con los técnicos. La gente central a mi viejo lo quería mucho y lo respetaba mucho. Era el chiche, ¿viste? Y le tenían miedo. Porque había ganado, fue uno de los técnicos que más ganó Newell. Y eso no lo digo como hijo. Hay una nota que le hacen en La Capital que le hacen una investigación y le ponen el rey de copas. Porque fue uno de los técnicos más ganadores dentro de Newell. Y la gente de Central le tenía un respeto muy grande. Íbamos en el auto y capaz que lo frenaba un técnico que el próximo domingo se iban a enfrentar. Y mi viejo me decía, con él nos vamos a enfrentar el próximo domingo. ¿Viste? Y Claro, Chiche, ¿cómo habla de andaba? una forma y de un don de ser que se reflejaba en todo eso, ¿no? Sí, y una cultura, unos códigos que de a poco, bueno, vaya a saber, yo creo que necesitamos 2 o 3 programas más, se fueron perdiendo. Pero bueno, yo vengo de esa historia, por eso entiendo la chicana, la curtida, la Sí, cargada, sí, de hecho sí, soy eso, parte de es, esto, es lógico y y me gusta, comprensible hasta en y los lo amo. límites que corresponde. Lo amo, pero nada, yo no solamente de Central, sino que siempre fui muy respetuoso de las distintas identidades futboleras porque sé lo que implica Newell para mí. Entonces, con solo pensar lo que puede llegar a implicar para otra persona, tengo Claro. que ser respetuoso, porque Cool. así me gustaría que esté conmigo. Nos pregunta un oyente, ¿qué consejos rescatás de los técnicos en tu paso por primera? Y si tengo que rescatar un consejo, la pasión, la pasión. Yo me acuerdo no solamente de los técnicos, Ariel Palena, que era otro. Que te dejó saludos también. Mirá, Ariel nos tuvo en cuarta o en reserva y él nos decía, ¿cómo no se ilustran los botines ustedes? Yo cuando jugaba me llevaba los botines a mi casa, los lustraba y me los ponía abajo de la cama. Y no dormía con los botines porque eran incómodos. Pero ustedes tienen que sentir amor por esto que están haciendo. ¿Viste? Y eso era la escuela, eso era Newell. Total. Eso era Newell. No solamente era el tipo que te enseñaba a tirar una diagonal para no quedar en Northside. Era el tipo que te enseñaba a ser respetuoso porque Newell tenía una historia y porque el fútbol merecía respeto. Así que ojito, ¿viste?
Total. Escuchame, deja saludo Pedrito Aguirre, no sé si compartiste fútbol con él, pero... Bueno, dentro de esos vestuarios que te digo que se armaban unos quilombos bárbaros, lo vi salir campeón más de una vez a Pedro. Que Pedro ha pasado también, bueno, todos han pasado, los que vamos nombrando han pasado por el programa. Erika Pisuto también te dejó saludos. La Erika, que cubría los partidos, cubría inferiores siempre. Así que bueno, te han dejado mucho, te van dejando saludos, después yo te voy a hacer llegar la salud de todos. Mauri, una familia, vos fijate. Hablaron 3, 4, 5, 8 personas que nos conocemos. Total. Y con quienes no nos conocemos personalmente, nos teníamos visto por Bellavista. Yo tengo el recuerdo de haber salido campeón en cesta y una banda de viejos de 70, 80 años nos hicieron un asado para nosotros y nos invitaron a comer. Eran todos viejos hinchas de Newell que iban a ver la división inferiores. Yo no sabía el nombre de uno de esos viejos, pero eran como mis abuelos. Claro, totalmente. ¿Cómo no voy a querer a Newell? Y bueno, pero ahí también tenía el Club Libertad, donde tu padre también era muy querido. Sí, pero tiene que ver eso, ¿viste? Con ese afecto donde vos no solamente querés al tipo que conocés, que le sabes el nombre, sino que te están tirando afecto y te están tirando amor un montón de gente que en realidad no conocés y no sabes el nombre, pero lo hacen porque sos parte de una familia que se llama Newell. Kurt, bueno, como todos los programas vuelan, nos quedan unos minutitos, pero no quiero dejar de pasar también que hablábamos al principio de muchas personas en una sola, una forma un poco burda de describirte, pero también aparece en determinado momento el Kurt Ludman escritor. Claro, que se nutre de todo ese fuego que se llama Newell. De todo lo que viniste contando a lo largo de este programa. Claro, era muy fácil escribir, era hacer memoria. Contar. En mi caso, escribir es hacer memoria. Claro. Inventar algo, algún desenlace, en lugar de patear y tirarla a la mierda como me pasaba a mí, escribiendo la puedo meter en un ángulo. El primer libro fue El agua y el pez. El primer libro fue El agua y el pez. Después viene Pelota de papel, la colaboración con Pelota de papel. Sí, y después vienen los otros. Pero cuando saco mi primer libro yo no tenía laburo. Y me encontré con un montón de gente hincha de Newell, por eso hablo de una familia, que me decía... vos sos Kurt, el que jugabas al fútbol. Bueno, dame 2 libros. Y me tiraban una onda. Y me lo compraban, no por cómo yo jugué o cómo dejé de jugar, porque yo fui parte de una historia. Entonces, a eso voy cuando hablo de que incluso cuando te falta el mango, muchas veces aparece esa familia que uno desconoce, porque somos tantos que no nos conocemos con nombre y apellido, pero que están ahí. Bueno, a mí yo esto me sentí parte. Con unos cuentos que son fantásticos. A mí El agua y el pez fue el primer libro que leí tuyo y me encantó. Los cuentos son uno más lindo que los otros. Siempre... Porque soy un escritor de la puta madre. Pero no tenga duda, premio Nobel. Yo siempre te lo recuerdo, el de Valderrama es mi preferido. Y Pelota de papel lo mismo, yo recuerdo haberlo leído cuando era pequeño y la verdad me encantó. Te quedó. Kurt, seguramente nos van a preguntar, esos libros difícil conseguirlos ahora, ¿no? Los vende digitalmente, así que digitalmente. le estamos haciendo publicidad. Y a los que nos gusta el papel y el tenerlo en la mesita de luz y leer un par de hojas todas las noches. Hay que esperar a que... te iba a decir, se vaya este gobierno y tengamos un mango más en el bolsillo. Pero no me quiero meter en discordancia. Hay que esperar que vengan mejores tiempos donde el laburante tenga un mango más en el bolsillo. Totalmente. Para poder necesitarlo primero y que la gente lo pueda comprar. Pero si alguno quiere la versión digital, se puede comunicar con vos y te lo pide. Sí. La versión digital está a mano. Porque no escucha mucha gente, no te creas, parece mentir en este horario y en la radio... Acá en Radio Horizonte. No, subí una publicación y la cantidad de me gusta que aparecieron y la cantidad de te voy a estar escuchando, por eso también me siento como con cierta presión, porque hay toda una tribuna del otro lado. A nosotros nos quedan muchas cosas por hablar, calculo que en algún momento te vamos a volver a molestar. Yo no quiero dejar de agradecer a tu mamá, que es una persona hermosa, que después que falleció tu papá un día me llamó y me dijo, Mauri, tengo algo para vos. Y me terminó regalando el camperón de Chiche, que lo tengo guardado en el ropero con una bolsa de nylon y lo atesoro un montón. Y a tu hermano Jorge, que también es una persona fantástica, tiene una familia hermosa.
Bueno, pero porque nosotros te queremos mucho, Mauri. Porque vos cuando necesitamos una mano estuviste. Y, y si hay algo que tenemos los hinchas de Newell en memoria. Por eso nos podemos reconocer como familia, aunque pase mucho tiempo. Escúchame, y otra cosa que, bueno, acá ya no me meto en política, pero no quiero. Creo que el club le debe un buen homenaje a tu padre también. Yo calculo que Sin lugar a siempre digo dudas. que una de las Exacto. canchas de Bellavista se tiene que llamar Chiche Luna. Mínimamente. Puede ser, pero también, aparte de a mi viejo, a mí me encantaría que haya algo No, que se hay un llame montón de como- gente que para homenajear, Tati Fontana le vamos a mandar un saludo porque no debe estar escuchando el viejo. Hay muchísima gente para homenajear, entonces yo creo que hay que empezar a buscarle la vuelta también, porque siendo creativos artísticamente, se puede plasmar la cantidad de nombres que hicieron grande a Newell y la cantidad de nombres que pasaron por Newell. Y no necesariamente tiene que ser gente que ha sido vistosa dentro de Newell, sino gente que pasó y estuvo un año, quizá, Claro. y tiene los mejores recuerdos. Entonces, capaz que agarrando un paredón de Bellavista, que son paredones enormes, pudiendo invitar a la gente que pasó por Newell a escribir su nombre en ese paredón, podría ser interesante. Lo tiro, mirá, abuelo No, pájaro. Totalmente, Sí. pero es válido totalmente. Vos decís el paredón enorme El de nuevo paredón. Bellavista, Hay todo un nuevo pero no tenga duda que si se empieza a plasmar eso, va a quedar chico, porque los nombres que hay... Y va a quedar chico. Va a quedar Y chico, ese no tengo también dudas. Y ese también es la apuesta poética, va a quedar chico. Entonces uno ahí se va a dar cuenta que hubo un paredón que quedó chico por la cantidad de gente que hizo grande a Newell. Que son un Absolutamente. montón. Kurt, 1.000.000 de gracias. Toda la hora se nos voló realmente, la pasamos genial, esperamos que hayas estado cómodo y el agradecimiento por dedicarnos esta hora a nosotros. Los a últimos, los los hinchas. últimos saludos, Tati Fontana que te manda saludos, bueno, Kichi que te está escuchando. Viví en la pensión de Tati y me cuidó Andrea, como una madre. Es más, dice, saludo a Kurt de parte mía y de Andrea. Lo tuvimos un poquito Sí, en la pensión. bueno, otro capítulo de lo que fue lo que era la pensión de 27 en la que viví y la que amo profundamente. Y los fideos que cocinaba Andrea. Kichi Era Garrido, una madre para todos nosotros. Kichi Garrido y los compañeros de cultura. De cultura. Kichi, bueno, no, ¿ves? Nos estamos olvidando un montón de superhéroes. Me cago en la mierda. Bueno, vuelvo. Dale, De acá- dale, Kurt. De acá un mes y medio, un mes vuelvo. Dale. Dale, no hay problema. Te esperamos y gracias de nuevo. Un abrazo enorme. Abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Nos vemos. ¿Qué- Otro hermoso programa. Otro programa exitoso. hicimos. Lindo, como cada vez que terminamos un programa nos quedamos satisfechos Con con... muchos saludos y muchas vistas. Claro. Mucha gente que pasó por el vivo de Facebook. Y bueno, así que bueno. A todos nuestros oyentes le mandamos. Ya empezamos a saludos. preparar el programa del miércoles que viene. Ahora mismo ya empezamos a trabajar sobre Sí. los invitados del próximo miércoles. Nos quedan poquitos programas, para fin de año hablábamos de eso. Y ya con Con Milton algún- que tiró una idea linda para el Sí, último con programa una- del año. Con una idea que ya. No vamos a decir nada. No. Nada, sorpresa. Sorpresa para el final. Como de siempre, Pero el último yo- programa del año lo reservamos para nosotros. y Sí, hacer sí, sí, lo balance de hacemos que un fue balance del año, pero Milton aportó unas lindas ideas como para... La vamos a invitar a comer a la operadora también. Porque se Como merece. para que nos quede chico el programa nosotros también, cuando lo hagamos solo el último programa del año y el primero del año que viene, porque ¿Pensás nos volver queda el año que mucho. viene? No tengas dudas, pero no tengas la más mínima duda. A todos nuestros oyentes les mandamos saludos, abrazos. Y nos vemos 21 horas del miércoles que viene por Ah. 91.7 Horizonte. Chau. Chao. Mira cuánto yo quiero encima. Tengo los dedos super sensibles.